Vamos a viajar un poco con la imaginación y además porque allí nos recibe Claudia Tomadoni, que es argentina y que vive justamente en Alemania. Vamos a hablar un poco de lo que se viene, porque no sabemos qué va a pasar después. A todos nos preocupa un poco también el día después. La economía se va a reactivar, ¿de qué manera? ¿Qué va a pasar con Europa, que ha marcado en las últimas décadas un camino también? Pero bueno, evidentemente esta crisis los golpea y mucho. Claudia, gracias por atendernos. Un gusto saludarte. Buen día. Buen día, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, puntualmente, ¿en qué ciudad estás de Alemania? Yo estoy en la ciudad de Weimar, eso es a 250 kilómetros al sur de Berlín. Bueno, y contanos un poco cómo se vive ahí. Nosotros acá en cuarentena, en principio hasta el 12, después veremos de qué manera el gobierno argentino va a flexibilizar aparentemente la situación, aunque no tenemos demasiados detalles. ¿Ustedes cómo lo están atravesando? Bueno, nosotros hasta el 19 de abril tenemos suspendido todo tipo de actividades escolares, actividades de reuniones públicas, sociales. Esto ya fue desde mediados de marzo que fue planteado así. Y bueno, están reducidas las actividades al mínimo. Aquí no hay cuarentena obligatoria, sino aislamiento social. La gente de todos modos se aísla. Y solamente cumplen cuarentena obligatoria aquellos que han sido detectados, o sea, son casos positivos o han venido de zonas de riesgo. Todavía siguen llegando algunos alemanes que están en el exterior, entonces bueno, esa gente sí entra a cuarentena obligatoria. Ahora, qué raro esto de ver el mundo cerrado, Claudia, ¿no? Después de lo que fue la aldea global, pasar a ser ahora cada país por su cuenta, pensando en cómo superar primero este momento, pero también imaginando el después, porque inevitablemente también hay que pensar en un después de esta situación. Sí, yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? El pensar en el después, en este momento en donde veníamos como en una velocidad súper acelerada de apertura de aeropuertos, puertos, Sí. todo el mundo yendo, viniendo, una globalización muy intensa. De repente ver los aeropuertos cerrados, los puertos, es impactante y sobre todo porque eso va a repercutir en la economía. De hecho, las cifras muestran que en Alemania en el mes de febrero se redujo la demanda industrial y todavía no estábamos en una crisis tan terrible como marzo. Entonces el impacto va a ser muy fuerte porque ha sido un freno total a la actividad económica. Claro. Aprovechamos tu condición de geógrafa justamente para hablar de todos estos temas, Claudia, porque, repetimos, yo tengo 38 años. Me olvido que cumplí hace poquito 38, es un detalle nada más. Pero tengo mis viejos y en definitiva es algo inédito. ¿Cómo crees que va a ser después? ¿Las barreras se van a abrir? O mejor dicho, ¿la gente permitirá que esas barreras puedan ser rápidamente superadas y va a volver toda la normalidad? ¿O crees que por el contrario y va a mermar la cantidad de gente que viaje, el contacto con el exterior? ¿Cómo pensás ese día después? Yo creo que vamos a tener que repensar muchas cuestiones. Por un lado, las formas que producimos, las formas en que consumimos, cuáles son los negocios que nos van a permitir trabajos que nos hagan la vida sustentable. Porque evidentemente este virus, como otros virus que ya hubo, como el SARS, el virus del ébola, están marcando de que hicimos un mal uso de ecosistemas y todo eso repercute en la cuestión ambiental. Es decir, estamos transitando un capitalismo financiero avanzado que no respetó los ambientes naturales, que depredó sobremanera, y todo eso impacta evidentemente en la proliferación de nuevos virus. La naturaleza nos está diciendo tenemos que frenar.
Pero bueno, ese freno nosotros como sociedad hemos avanzado muchísimo, sobre todo en el último siglo, y no es que vamos a parar definitivamente, sino que tenemos que empezar a pensar nuevas formas de la apropiación de la naturaleza, de una apropiación que sea sustentable, que nos permita reproducirnos armoniosamente. Y en eso, por ejemplo, siempre se plantea al turismo como una industria limpia, como una industria sustentable, y en realidad tendríamos que pensarla cómo vamos a regular esa circulación. A veces tendríamos que decir, bueno, no, podemos hacer, por ejemplo, turismo en lugares más próximos, pensar en el desarrollo de las economías regionales, cómo podemos hacer disfrutar de la naturaleza que tenemos próxima y de esa forma generar trabajo, pero en un equilibrio balanceado entre actividad económica y reproducción de la naturaleza. Claro, es como ¿no? salirnos un poco del esquema en el que todos la mayoría hemos nacido, ¿no? Un esquema de consumo casi sin razón, que quizás este tiempo de estar solo en casa, de pensar un poco más, nos lleve a cambiar ese hábito que tenemos de ir a la búsqueda de todo, aunque quizás no tenga un porqué. En Alemania, puntualmente, las noticias que yo he leído tienen que ver con la posibilidad de estatizar algunas empresas, algo que para muchos está mal. Digo, economistas de renombre dicen, no, el Estado no, y ahora parece que sí, que el Estado tiene que estar más presente. Claro, es que lo que pasa es que acá hay una cuestión que ha venido a cambiar todo, y es que en esta situación, en esta coyuntura, es el Estado el que va a salvar a la economía. Entonces, más allá de que vos pongas presupuestos para apoyar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, vos tenés que pensar que hay algunas empresas que no van a poder hacer frente a esta situación. Se ha parado toda la clientela. Entonces, lo que se habla dentro del gabinete económico alemán es que empresas que no puedan resistir esta crisis puedan poner parte de sus paquetes accionarios, y el Estado toma parte en esos paquetes accionarios, porque también el Estado tiene que tener su reaseguro y hacer también su negocio. Sí. Entonces, en ese sentido se está hablando de estatizar parte o totalidades de empresas que no puedan resistir a la crisis. Realmente es como impactante pensarlo de ese modo, pero claro, la economía tiene que seguir funcionando. Vos pensá que el gobierno alemán está haciendo préstamos por 500.000 millones de euros para rescatar a algunas empresas que no lo van a resistir. A nivel de los Länder y a nivel de los municipios también se hacen paquetes de apoyo para las empresas, e inclusive un dato que es muy interesante. Vos sabés que acá gobierna una coalición de gobierno, y la coalición, la SPD, que es una parte de la coalición gobernante, se hizo eco de una propuesta de la oposición, que es el partido de izquierda, que propone un impuesto extraordinario del 5% a todas aquellas personas que tengan más de 1 millón de euros, que aquí no son pocas. Claro. Entonces, esta posibilidad de impuestos extraordinarios, de fondos de salvataje a la economía son importantes, porque cuando regresemos de esta crisis hay que generar puestos de trabajo. Entonces, hay medidas extraordinarias porque estos son tiempos extraordinarios. Sí, totalmente. Quizás nosotros en el día a día, en el hora por hora, no terminamos de tomar dimensión el cambio que está generando el coronavirus, más allá de las situaciones lamentables que se han dado en todo el mundo. También es cierto que produce una modificación extraordinaria, como bien marcás vos, que no tenemos muy claro hacia dónde va, pero que sin duda va a marcar un antes y un después para nosotros, para nuestras generaciones. Vos fíjate, por ejemplo, qué es lo que está pasando con el petróleo. El precio del petróleo ha caído de manera increíble, inusitada. Los depósitos están ya casi llenos, y vos sabés que en la industria petrolera vos no podés parar un pozo. El pozo sigue produciendo y los precios siguen cayendo. Desde ese punto de vista, la crisis también va a ser muy, muy fuerte. Y
Eso lo tenés que poner en paralelo con los informes que comienzan a provenir de distintas estaciones ambientales que te van mostrando cómo las ciudades se van limpiando porque precisamente no hay circulación masiva de automóviles, las industrias contaminantes han parado. Entonces, lo que vamos a tener después de esta crisis también son registros de lo que pasa en el mundo en relación a si paramos esta economía altamente contaminante en la que vivimos y en la cual la circulación es muy alta, Sí, sí, ¿no? Vos recién mencionabas el tema del turismo, si volveremos a viajar o no. A lo mejor algunas personas no son conscientes, por ejemplo, de lo que contamina un crucero, ¿no? Digo, un avión. No, mucho más. No, digo también, Mucho pero dentro más. de eso la cantidad de aviones que hay todo el tiempo en el aire producen una Exacto. contaminación que es impresionante. Y todo esto obviamente ha mermado con esta situación atípica, pero que quizás no, evidentemente está trayendo un beneficio a la naturaleza que es... La Tierra está respirando. Sí, sin dudas. La sin dudas. Tierra está respirando. Entonces, lo que creo que va a estar de positivo de todo esto es que vamos a tener formas de medir qué es lo que pasaría si. Bueno, ahora tenemos ese sí, esto es lo que está pasando Claro, ahora. que de no ser por el coronavirus frenado. nunca hubiese pasado. Para ser realistas, la situación más... Mirá que hay denuncias, hemos tenido símbolos en la lucha por la ecología que dicen hay que parar, hay que frenar, y no pasaba nada, y de repente por el coronavirus tuvimos que parar y evidentemente se nota el cambio. Claudia, te agradecemos Pensamos en todas las cumbres de cambio climático y aquellos países que no quisieron firmar. Bueno, ahora vamos a tener registros, entonces vamos a tener que poder pensar a futuro cómo regulamos todo eso. Es decir, yo creo que esta crisis tiene algo de positivo, es una oportunidad para que no solo pensemos hacia adentro nuestro, sino para que pensemos mancomunadamente cuál es la mejor salida. Claudia, te mandamos un gran saludo desde Mendoza, gracias por este contacto y por tus palabras, muy gentil. No, gracias a ustedes y saludos a todos los mendocinos. Hasta luego. Claudia Tomadoni, ella es argentina, vive en Alemania, es geógrafa, por eso nos permitíamos analizar un poco esta situación tan extraña para todos. En definitiva, ustedes ahí ya escuchaban, ¿no?, el testimonio de alguien que está en Alemania, un país absolutamente desarrollado, pero que también sufre las consecuencias del coronavirus.